Pocos escritores han dejado una huella tan profunda y duradera como Isaac Asimov. No solo inventó robots literarios, les dio ética, conciencia y propósito. Sus ideas inspiraron a generaciones de científicos, desde Ray Kurzweil hasta los fundadores de la inteligencia artificial moderna. Silicon Valley, la NASA y hasta los laboratorios de IA actuales siguen construyendo sobre su legado. En este video descubrirás cómo un autor de ciencia ficción se convirtió en el mentor del siglo XXI, el hombre que enseñó a pensar moralmente sobre la tecnología. Destello, suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta y comparte este video para seguir explorando cómo la mente de Asimov aún guía el futuro de la inteligencia artificial. Isaac Asimov nació en 1920, en una familia humilde que emigró de Rusia a Estados Unidos cuando él era apenas un niño. En su infancia, descubrió la ciencia no como un dogma, sino como una forma de libertad, el medio para comprender el universo y escapar de la ignorancia. Esa actitud marcaría toda su obra. A diferencia de muchos escritores de su tiempo, Asimov no veía la ciencia ficción como evasión, sino como educación emocional y ética. Sus relatos eran laboratorios morales donde las máquinas servían como espejos de la humanidad. En Yo, Robot, de año 1950, transformó el miedo al progreso en reflexión. ¿Qué significa ser humano cuando la inteligencia puede existir en otro soporte? A lo largo de su vida, escribió más de 500 libros entre novelas, ensayos y textos científicos. En todos, la constante es la misma, la confianza en la razón. Para Asimov, el conocimiento no era peligroso, la ignorancia sí lo era. Esa idea simple, pero poderosa, sembró la semilla del pensamiento moderno sobre la inteligencia artificial y el futuro tecnológico. Asimov comprendió que toda creación científica debía estar acompañada de una estructura moral. Por eso inventó las 3 leyes de la robótica, un conjunto de principios diseñados para impedir que las máquinas hicieran daño a los humanos o entre ellas mismas. Estas leyes, aunque ficticias, marcaron el inicio de una ética tecnológica global. Durante décadas, ingenieros, filósofos y programadores han discutido sus implicaciones. Hoy, en pleno siglo XXI, los debates sobre la alineación de la IA, es decir, cómo garantizar que los algoritmos actúen según valores humanos, son una extensión directa de su pensamiento. Asimov no se limitó a imaginar autómatas obedientes. En sus historias, las leyes fallaban y esas fallas revelaban la complejidad moral de la inteligencia. El dilema no era si las máquinas podían pensar, sino si podían ser buenas. Ese matiz inspiraría a generaciones de investigadores que verían en Asimov no solo un escritor, sino el primer filósofo práctico de la inteligencia artificial. Como ya analizamos en detalle en el video anterior de esta serie, entre todos los pensadores influenciados por Asimov, Ray Kurzweil ocupa un lugar especial. Nacido en 1948, Kurzweil creció leyendo las obras de Asimov en su adolescencia. En entrevistas, ha contado que Yo, Robot y Fundación fueron sus primeros manuales de pensamiento científico. Kurzweil no solo admiró la imaginación del escritor, sino su ética del conocimiento. Asimov me enseñó que la tecnología es una extensión de nuestra humanidad. No debemos temerla, sino cultivarla con responsabilidad. Durante su carrera, Kurzweil aplicó esos principios en sus inventos. El Kurzweil Reading Machine, creado para Stevie Wonder, devolvía la lectura a los ciegos. El Kurzweil K250, un sintetizador pionero, democratizó la música digital. Cada uno de esos proyectos encarnaba el ideal asimoviano, usar la inteligencia artificial para mejorar la vida humana. Aunque sus métodos son científicos, su espíritu es claramente heredero de Asimov. Ambos creen que la evolución de la mente es la continuación de la evolución biológica. Elon Musk, fundador de SpaceX, Tesla y Neuralink, ha confesado que Fundación fue el libro que lo inspiró a dedicarse a la exploración espacial. En más de una entrevista, ha dicho, si la humanidad desaparece de la Tierra, alguien debe continuar la historia. Asimov me enseñó que preservar el conocimiento es una obligación moral.
Musk ve su trabajo como un intento moderno de construir una fundación real, un plan para asegurar la supervivencia de la civilización humana más allá del planeta. Su obsesión con Marte y su fascinación por la inteligencia artificial están profundamente conectadas con el ideal asimoviano del progreso racional. Sin embargo, Musk también comparte con Asimov la advertencia de que la inteligencia cinética puede ser peligrosa. Por eso fundó OpenAI como organización sin fines de lucro antes de dedicarse por completo a la IA aplicada en Tesla. En cierto sentido, es un Asimov contemporáneo que quiere convertir la ciencia ficción en política tecnológica. Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, también considera a Asimov su mentor intelectual. De hecho, nombró uno de los salones de su empresa The Foundation Room en homenaje directo a la saga que lo marcó de adolescente. Bezos se inspiró en la psicohistoria, la ciencia ficticia creada por Asimov que combina matemáticas, sociología y estadística para predecir el comportamiento humano. Esa idea anticipa los sistemas de análisis de datos y predicción algorítmica que hoy sostienen plataformas como Amazon, Netflix o Google. Asimov me enseñó que el conocimiento colectivo puede ser una fuerza civilizadora. Amazon es, en cierto modo, una red psicohistórica, afirmó Bezos. Más allá del comercio, Bezos comparte con Asimov la creencia en la expansión cósmica, la necesidad de llevar la inteligencia humana más allá de la Tierra. Su empresa Blue Origin encarna ese ideal. Como en la Fundación, se trata de preservar el conocimiento ante la entropía del universo. En los años 50 y 60, los pioneros de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, John McCarthy y Herbert Salmon, leían y citaban a Asimov como una referencia moral. Minsky, profesor en el MIT, decía que los robots de Asimov eran los primeros personajes serios de la inteligencia artificial. McCarthy, creador del término Artificial Intelligence, consideraba que Asimov había preparado a la sociedad para aceptar la idea de mentes sintéticas. En una entrevista de 1965, Minsky comentó, si la gente no temió a los robots, fue gracias a Asimov. Él cambió el mito del monstruo por el de la mente compañera. De ese cambio cultural surgió el terreno fértil para la guía moderna. Asimov no programó máquinas, pero programó la imaginación colectiva que permitió hacerlo. Carl Sagan también fue influenciado por Asimov. Fueron contemporáneos y amigos. Ambos compartían una pasión por el conocimiento y un profundo humanismo racional. Mientras Asimov escribía sobre imperios galácticos, Sagan exploraba la vida real en los confines del cosmos. Juntos simbolizaron una nueva forma de espiritualidad científica, la fe en la mente humana como parte del universo consciente. Sagan solía decir que Asimov era la conciencia moral de la ciencia ficción. Ambos veían la divulgación científica como una tarea ética, casi sacerdotal, enseñar a pensar para evitar la destrucción. Asimov era un hombre que veía el universo con amor, no con miedo, decía Carl Sagan. La influencia de Asimov en Sagan fue más conceptual que técnica, pero ambos compartían la misión de democratizar el conocimiento. Hoy, esa tradición continúa en divulgadores como Neil deGrasse Tyson y Michio Kaku. En el siglo XXI, la obra de Asimov resuena en los laboratorios de inteligencia artificial más avanzados del planeta. Demis Hassabis, fundador de DeepMind, creadora de AlphaGo y AlphaFold, reconoce que Yo, Robot lo inspiró a estudiar IA desde niño. Asimov me hizo entender que la inteligencia, natural o artificial, es una fuerza moral. De un mismo modo, Sam Altman, CEO de OpenAI, ha citado las 3 leyes de la robótica como el primer intento de diseñar marcos de seguridad para máquinas pensantes. Aunque considera que las leyes de Asimov son insuficientes para sistemas modernos, Altman reconoce su valor simbólico, la idea de que la inteligencia requiere alineación ética. Incluso Fei-Fei Li, directora del Stanford AI Lab, confesó que leer a Asimov la inspiró a desarrollar su filosofía de IA centrada en el ser humano. Asimov enseñó que la tecnología sin empatía es un fracaso moral. Ese pensamiento guía toda mi carrera. Así, el espíritu de Asimov vive en el ADN de las máquinas actuales, desde los modelos de lenguaje hasta los sistemas de IA autónomos.
La influencia de Asimov también se expandió al cine, convirtiéndose en una estética moral de la ciencia ficción. Películas como 2001, Odisea del Espacio, Blade Runner, AI Artificial Intelligence y Ex Machina son ecos directos de sus ideas. Stanley Kubrick y Arthur Clarke tomaron su reflexión sobre la mente sintética y la llevaron a su límite con Al 9000, la IA que, al no tener leyes morales, cae en el delirio. Spielberg, por el contrario, homenajeó el ideal asimoviano en AI, donde un niño robot busca amor y sentido. Incluso los filmes más oscuros, como Blade Runner o Ex Machina, son reinterpretaciones de sus dilemas: ¿qué ocurre si la creación supera a su creador? En todos los casos, Asimov es el punto de referencia moral y filosófico. En el ámbito académico, filósofos como Nick Bostrom, autor de Superintelligence, y Susan Schneider, Artificial You, reconocen la deuda con Asimov. Bostrom considera que las tres leyes fueron la primera formulación del problema de alineación. Schneider, en cambio, interpreta el hombre bicentenario como una anticipación del debate sobre la identidad digital. Asimov fue el primer pensador en preguntar si un alma puede residir en un código. Ambos coinciden en que el escritor transformó la filosofía de la mente en una narrativa comprensible, acercando la metafísica a la ingeniería. La herencia de Asimov también vive en los divulgadores que transforman la ciencia en cultura. Neil deGrasse Tyson, sucesor de Sagan, ha dicho: Asimov no enseñaba ciencia, enseñaba a pensar científicamente. Su serie Cosmos, una odisea del espacio-tiempo, continúa el ideal pedagógico que Asimov inició: enseñar el universo como un poema racional. El físico Michio Kaku también lo cita como precursor del pensamiento futurista. En The Future of the Mind, Kaku explora conceptos que Asimov imaginó: la mente expandida, la fusión biotecnológica y la conciencia artificial. Por su parte, Peter Diamandis, fundador de Singularity University, ha dicho que Fundación fue su guía de vida. Él y Kurzweil fundaron esa universidad precisamente para cumplir el sueño asimoviano: una comunidad global dedicada a usar la tecnología para resolver los grandes problemas de la humanidad. Asimov también transformó la ciencia ficción en un género de ideas. Autores como Arthur C. Clarke, Robert J. Sawyer, Greg Bear, Lutz Siskin y Kim Stanley Robinson reconocen su influencia directa. Clarke heredó la escala cósmica, Sawyer, la exploración ética, Siskin, el análisis social del conocimiento y Robinson, la preocupación ecológica. Gracias a Asimov, la ciencia ficción dejó de ser una literatura de monstruos para convertirse en una literatura de pensamiento. El legado de Asimov no se limita a individuos. Numerosas instituciones han tomado sus ideas como modelo. Varios ingenieros de la NASA admiten que la saga Fundación los motivó a dedicarse a la exploración espacial. El Amity Media Lab integra su ideal de creatividad ética y racional. OpenAI, DeepMind y Anthropic declaran su compromiso con alinear la IA con valores humanos, principio derivado de las tres leyes. La Singularity University encarna su utopía educativa global. Su visión influyó en toda una generación de ingenieros que comprendieron que el desarrollo tecnológico sin sensibilidad puede conducir al desastre. Kurzweil, Musk, Bezos o Hassabis no solo tomaron sus ideas técnicas, absorbieron su sentido ético. Si hoy hablamos de inteligencia artificial, exploración espacial, neurotecnología o ética algorítmica, lo hacemos dentro del marco que Asimov ayudó a construir. Sus ideas son los cimientos invisibles del siglo XXI. En cada avance tecnológico hay una pregunta asimoviana: ¿cómo aseguramos que la inteligencia sirva a la vida y no al poder? Esa es su herencia más profunda. Asimov no solo imaginó el futuro, nos enseñó a imaginarlo responsablemente. Hoy, cuando los algoritmos escriben, piensan y crean, su voz sigue resonando: el conocimiento es la luz que disipa el miedo. Y mientras haya mente, habrá esperanza. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.